Ahí va, chavales. Aquí a gustito, estoy aquí en el sofá nuevo. Bueno, vamos a hacer el fregadero que hace falta. Que ya está bien ya que estemos ahí fregando con un barreño. Que ese barreño lo voy a utilizar. Que ahora lo veré, os voy a explicar. Vamos a hacer lo que es un fregadero de cemento, de mortero. Y ese barreño va a ser lo que es el molde para lo que es la anchura y todo eso. Y luego, luego explicaré más cositas. Vamos a ir sobre la marcha. ¿Vale, chavales? Un fregadero aquí nuevo con su grifo, también lo vamos a instalar. Por supuesto, no se va a quedar solo en la construcción, también lo vamos a hacer la instalación, para que ya se quede ya utilizable ahí, que pueda utilizarlo mi mujer, yo, quien sea, para que haga falta, chavales. Pues nada, me pongo la ropita de faena, chavales, me levanto ya del sofá, que estoy aquí a gustito, pero bueno, hay que seguir trabajando. Así que nada, ¡vamos! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if Bueno, chavales, pues ya nos hemos puesto la ropita de faena. Vamos a por listones para hacer lo que es el molde de la fregadera. Bueno, el molde ya ahora lo enseñaré, a ver. Para hacer lo que es el cuadrado, el marco. A ver. Estos blancos yo creo que valen. Tampoco va a ser muy grande. Estos blancos valen. Los cortaremos y los haremos a medida. Que tampoco es una fregadera muy grande. Así que vamos a medirlo y vamos a cortarlo, chavales. Bueno, chavales, pues ya lo tengo todo el marco ya hecho. ¿Veis? Lo de la cubeta donde fregábamos ahí. Ese va a ser el molde. Tengo también la pasta ya hecha de mortero. No sé la cantidad más o menos, es la primera vez que lo voy a hacer. Así que si sale mal, lo vais a ver. Si sale bien, también. Lo vais a ver de las dos maneras, chavales. Hemos puesto también una tabla abajo de madera para no joder la mesa de herramientas, y lo estamos haciendo aquí abajo de polchado, pues así ya lo tengo aquí ya preparado y seca ya más pronto, chavales, para no tenerlo que tener dentro. Vamos a coger la pasta, la medida es, a ver, no me acuerdo más, 36, es 36 de largo por 44,5 de ancho, ¿vale? Está ya centrado más o menos, no quiero que esté más centrado. Ah, y he traído también este alambre de una valla de esta de corral, esta de gallino, de gallinero, pues para ponérsela ahí que haga más fuerza con el mortero. Lo tenemos a medida porque me he traído un cachote aquí grandísimo, así que vamos a hacerlo, chavales. Pongo la pasta, la tengo ya aquí preparada ya. Vamos a ver si sale, es la primera vez que lo hago, así que no me critiquéis mucho por si no sale bien. Bueno, vamos a ver, está un poquito... Sí, está bien. Voy a coger una cucharita. Vale. Cogemos la cucharita. Voy a coger la cucharita. Esta y vamos a echar el cemento. Ah, están atornillados los marcos, ¿vale? No está pegado ni nada. Un tornillo a cada esquina. Y así he hecho como he hecho el marco. Ya veremos la primera vez. A ver cómo sale esto. Pondré una capa primero, una capa así finita más o menos, y luego le pongo el alambre y luego le echaremos más mortero. Para que no salga, no sobresalga el alambre y... A ver.
Siempre se me hace de noche, chavales. Siento por la luz, pero siempre, ahora ya en invierno, se hace ya más pronto de noche y es lo que hay. Vamos a echar por aquí, por detrás. Voy a hacer un círculo para meterlo dentro y luego por los laterales le pondré más alambre. Así lo puedo manejar bien, que como está tan doblado, pues se va a sobresalir por ahí y no quiero. Lo más dentro posible, ¿vale? A ver si se va a sobresalir el alambre y no queremos eso, ahí que se vea el alambre por fuera. Lo más dentro posible. Todo lo mismo, pero ahora veremos a ver. A ver si puedo hacerlo así. Esto lo puedo poner así. A ver si coge esto bien. Falta más cemento. No sé si esto va a salir, No sé, esto es la primera vez que lo hago. Así que no sé cómo va a salir esto, chavales. Bueno, chavales, pues así quedaría el fregadero, más o menos. Parece que sea un volcán, Ya le he puesto el tubito este, que se me ha olvidado antes de ponérselo. Ya se lo he puesto y así quedaría. Ahí, el volcán de la cabaña. Bueno, chavales, lo vamos a dejar ahí que seque y ya mañana continuamos. Voy a aprovechar, me voy a quedar un ratito más y aprovecho a ver el material de fontanería que me queda ahí para echar un vistacito para ir mañana ya a tiro hecho a la tienda y comprar lo que me hace falta. Y nada, chavales, mañana veremos si ha valido la pena hacer esto o no, y si funciona lo instalamos y ya tenemos fregadero en la cabaña de madera, chavales. Os voy a dejar aquí ahora en la cámara sin grabar a ver la reacción de mi mujer, que ella no la ha visto todavía, a ver lo que opina, chavales. Venga. Nena, ven a ver el fregadero a ver si te gusta. ¿Eh? Parece más que un fregadero, parece que es un volcán, ¿no? Porque las extendió por aquí. Claro, porque se va todo el marco ahí. ¿Te gusta? Sí. ¿Eh? Sí. Está bien. Claro. A mí me gusta. Parece un volcán. Y que ha puesto debajo el cubo, ¿no? Claro. Está bien. Para que se ve un poquito esta agua, un poquillo. Bueno, ya secará, ya lo quitamos de alguno quedado. ¿Pero lo has hecho todo este grosor? Claro. Porque ha muy levantado la encimera, ¿no? Bueno, que si no, no tiene apoyo tampoco. O sea, si lo hago mejor muy finito, se puede quebrar. Vamos a probar, ¿no? ¿Cómo probar? ¿Sí que te ríes? Estoy grabando. Ah, pero eso Estoy lo grabando. quitas. No lo voy a quitar, no lo voy a quitar. Sí. Bueno, chavales. Esto lo quitas. Nos vemos mañana. A ver que quito la luz, que no, si no lo ven. Nos vemos mañana. Que paséis buena noche y hasta mañana. Ahí va, chavales, otro día más. Vengo de ponerme la ropita de faena y vamos a echar un ojo a ver si se seca el fregadero. Tengo los dedos cruzados porque yo diría que no. De aquí lo estoy viendo ya que está un poquito húmedo. Llevamos 2 o 3 días aquí con este tiempo de nublado, que a mí me encantan estos días así. Y yo creo que os enseño, mirad. Yo lo veo un poquito húmedo todavía. Yo lo veo un poquito húmedo. Lo que sí que le voy a quitar esta madera, le voy a quitar el molde este de aquí, esta madera, para que se seque bien por el lateral. A ver, pero yo diría que está húmedo, chavales. Vamos a por la máquina. Voy a coger la máquina y vamos a quitarle las maderas esas, pero yo diría que está húmedo. Bueno, de todas maneras hay más faenas, tengo más faenas que hacer. Ahora os digo, si está húmedo hacemos otra faena que tengo que hacer aquí, que ahora que está la tierra blandita, que ha llovido, os lo explico, posible. Y así le damos un día más al fregadero
para que seque mejor. Así al darle la vuelta o algo se me va a quebrar. Y es que no lo veo muy seco, chavales. No lo veo muy seco. Así que yo creo que lo voy a dejar. Le vamos a quitar la madera esa, que he dicho, el molde de la madera. Que yo diría, ahora lo veremos a ver si está húmedo, pero yo diría que está húmedo porque no me gusta ese color que tiene, se ve el color muy húmedo. Y vamos a hacer esa faena que tengo pensado aquí en la cabeza. Ahora que está la tierra blandita, ahora os explico, chavales. Vamos a hacer primero eso y ahora os digo. No da tiempo a secarse el cemento. ¿Ves? Con los tornillitos, le pusimos tornillos, uno en cada punta. Sale de puta madre, ¿eh? Aunque me queda sin batería la máquina. Ahora. ¿Vale? ¿Veis? Sí que está húmedo todavía. Se ve el color más oscuro. Mira, se sale solo ya. Sale solo. Sale solo ahí. Yo lo veo bastante húmedo, chavales. Mira, aquí hay un agujerito. Habrá que retocarlo. Habrá que hacerle ahí algo bueno. Pero bueno, para ser la primera vez, yo creo que tampoco ha salido tan mal, ¿no? Yo creo que tampoco ha salido tan mal, chavales. Esto, a ver. Sale perfecto. Sale perfecto. A ver. Mira, ya he hecho hasta el agujero y todo. Se ha quedado hasta dentro del cemento. Se ha quedado de lujo. Ahí el agujero para el desagüe. No he hecho otro agujero aquí, que a lo mejor lo estáis preguntando, para poner el grifo, porque como es pequeñín, pues se lo voy a hacer a lo que es el agujero de allí, de la madera, de la encimera, de la cocina. Así que así no me ahorro hacer ahí un agujerito ahí y no hago tantos agujeros ahí, que bastante tienen ya. Eso luego ya, os lo digo, con esos agujeritos, con el cemento líquido, lo intentaré con una brochita, plim, 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 a ver si los se tapan. Y le damos también esa fuerza del cemento para si sale alguna fisura, alguna grieta, que por lo que estoy viendo no hay ninguna grieta ni nada, es solo este agujerín y esto de aquí, que esto con un poquito de cemento más extra, se lo daño ahí y se lo arreglaré. Pero os digo, no me atrevo a darle la vuelta porque como se ve muy húmedo todavía, así lo voy a coger de alguna punta o algo y se me va a romper. Así que lo dicho, lo voy a dejar un día. Lo voy a dejar hasta mañana o pasado, según el día que haga, y os explico la faenita que vamos a hacer ahora, chavales. Venga. Bueno, chavales, pues mientras que seca el fregadero, ya habéis visto con el cemento líquido, es un poquito de cemento y con mucha agua que esté bien aguado, una brochita le vais dando, ya habéis visto que se ha tapado los agujeros y se ha tapado todo. Y ahora hay que esperar que se seque otra vez. Ya veremos a ver lo que tarda en secarse, chavales. Bueno, pues os explico la faenita que vamos a hacer ahora. Mirad, he comprado estas funditas de cable, lo compré el otro día en la tienda, ¿veis? Para proteger lo que es los cables. El negro es el más pequeñito, ¿veis? Y el grande, el rojo es más gordito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es coger lo que es donde la toma de luz de las placas solares. Mirad, aquí, hacer, ¿veis? Todo ese cable, hacer una zanja y ir tapándolo donde a lo mejor aquí no hará falta, porque aquí lo que voy a poner es cemento, más cemento, pues aquí no hará falta. Entonces este cable lo que hay que hacer es ponerle el rojo por dentro para que tenga más protección. Y luego lo que quiero hacer también con el generador de luz, ahora con el invierno, para no tener tanto rendimiento a las baterías, que ahora carga menos, evidentemente, cuando es invierno hay poca luz, está nublado, carga menos, utilizarlo, porque lleva el generador ahí parado, yo no sé el tiempo que lleva ahí parado y los motores no pueden tenerlo tanto tiempo parado, y así también lo utilizo. Es una ayuda que lo que voy a hacer es poner una toma directa del generador de luz a lo que es a las placas solares, para que me cargue lo que es la batería que tengo ahora de momento, y luego otra por si algún día me quedo sin luz aquí, que encienda el generador y tenga luz en la cabaña de madera, ¿vale, chavales? Pues esa es la idea. ¿Qué vamos a hacer? Hacer una zanja primero, ahora que está la tierra blandita, que ha llovido y está la tierra blandita, no costará mucho de hacer la zanja,
y proteger el tubo negro y hacer una toma del generador para aquí, para las placas solares, chavales. Así que nada, se me ocurre cada faena. Venga, pues nada, a darle duro, chavales. Bueno, pues vamos a por mi Juanita, que igual hoy no hará falta. Hoy, como está la tierra blandita, no sé si... Por lo menos la llevo por si acaso. Mi Juanita, que son azadas de hacer agujeros. Azadas buenas, chavales. Y esta, que es más pequeñita, pues a ver. Me voy a llevar las dos. Esta tierra blandita. Bueno, chavales, pues voy a descansar un ratito, voy a comer algo y luego continuamos, que estoy reventado. Os enseño por dónde voy, mirad. ¿Veis la zanja que tengo ya hecha? La tengo ya toda hecha por aquí. Se ha metido por ahí. Y ahora para abajo. Mirad por dónde me he quedado. Me he quedado aquí por donde la toma de tierra, que en la toma de tierra yo quería aclarar una cosita. Que yo en el vídeo que hice lo de la toma de tierra no lo hice bien. ¿Vale? Y a las cosas hay que decirlas, si están mal hechas, pues están mal hechas. Yo cuando fui, se lo pregunté a personas que entendían y eso me dijeron que eso no podía estar así. Que eso tenía que tener una barra de acero, de hierro, por lo menos metía mínimo 1 metro en lo que es la tierra, ¿veis? Y yo lo que he hecho así, he hecho este marquito, lo he hecho de hormigón. Y veis, con esta barra de hierro, esta barra mide 1,5 metros, así que yo creo que están metidas más de 1 metro. ¿Veis? Y lo he hecho con el cemento, con el hormigón, ahí un poquito para que quede más curioso. Así que lo malo también hay que decirlo, chavales. Para eso estamos, para rectificar y aprender. Y nada, y la zanja sería, tendríamos que tirar por aquí, seguir por aquí, por detrás de aquí de la cabaña y luego a la izquierda, para llegar a lo que es el generador que está aquí. ¿Veis? Tenemos que llegar a esta parte. ¿Por qué lo hago así? Pues como veis, como ya tengo ya caminos de hormigón, no puedo ir atravesando. Pues no se vería ahí el cable y todo, entonces lo mejor que lo que he hecho es pues darle la vuelta a todo lo que es el perímetro de donde está, ¿veis? Y así no pido hormigón, como todavía no me queda aquí. Luego ya por aquí y el día de mañana ya eso está tapado. Y lo tengo ya hecho bien por ahí y así no se va a ver los cables por fuera ni se va a ver nada. Y también sí que también he hecho la zanja porque donde he dicho, digo, no, ahí no lo voy a hacer porque ahí voy a echar hormigón. Mirad, donde antes os he dicho, fijaros, por aquí, ¿veis? Esta parte he dicho, no, porque voy a echar hormigón como está esta parte de aquí, ¿vale? La verdad es que yo no sé cuándo voy a poder echar hormigón aquí. Entonces, pues para curarme en salud, porque hay ratitas, hay conejitos que a los roedores les gustan mucho los cables, pues ya lo hago así, lo tapo ahí y eso ya ahí se queda también protegido, chavales. Y nada, lo dicho, voy a descansar un ratito y ahora luego continuamos. Venga. Vamos a ver este hombre qué está haciendo. Pero nene, que está lloviendo. Qué susto me habéis dado, ahí va, chavales. Bueno, sí que está lloviendo, sí. Que me he quedado aquí ya liado, ya tengo ya la zanja hecha. Solo he hecho hoy una zanja ahí de por lo menos más de 50 metros. Ya habéis visto el tubo este de protección que tiene más
que tiene 50 metros, un poquito más, ponle 55 por ahí. 55 metros. Pues nada, chavales, me está diciendo así mi mujer que corte ya, que nos vayamos ya para casa. Es que no tiene fin, está lloviendo. Y ya tiene ya bastante. Y nada, lo dicho, ya mañana ponemos el cable que nos falta. Se nos han juntado aquí 2 faenitas, pero bueno, tenemos tiempo para este fin de semana enseñarlo. Nada, me está diciendo ya la jefa que no vayamos, chavales. Lo dicho, nos vemos mañana. Que paséis buenas noches. Hasta luego. Bueno, chavales, pues otro día más. Estoy un poquillo decepcionado, cabreado, porque el fregadero no ha salido bien. Os lo voy a enseñar. He ido a quitarle a ver si se podía el molde o algo, tocar un poquito a ver si se había secado ya bastante, pero mirad cómo está el fregadero, chavales. Mirad, se me ha destrozado todo. Ahí está el molde, roto también lo que es el barreño, en fin. Una cagada impresionante. Pues nada, vamos a hacer lo que es la instalación del motor, a ponerlo lo de las placas solares, lo que dijimos para lo de la luz y todo. Hacemos esa faena y luego vamos a ir a la tienda porque esto ya se ha convertido en un reto personal. Se ha convertido en un reto personal porque lo quiero hacer. ¿Vale? El fallo seguramente que habrá sido por las medidas. No le habré puesto tanto cemento, le habré puesto demasiada tierra. Entonces lo que voy a ir a la tienda a comprar los sacos ya hechos ya de mortero, que eso viene con la medida exacta para intentar que no se rompa. A ver si así de esa manera funciona, chavales. Pero yo creo que es eso, que como yo no he hecho las medidas del cemento y la arena, se ha roto y se ha quebrado. Así que nada, chavales. Nada, siempre todas las cosas nunca pueden salir bien. Vamos a hacer lo de la instalación de la luz, todos los tubos de luz y todo eso, la protección. Y yo creo que esto, la instalación lo veréis el domingo, ¿vale? A ver si puedo subir este vídeo el viernes y la instalación y todo lo veréis el domingo, porque como hay que secar el cemento y todo eso, a ver si el tiempo me acompaña, nos tiramos otra vez 4 o 5 días nublados y seca bien el cemento y se puede instalar el domingo, y si no, pues el lunes, chavales, cuando se pueda, ¿vale? Pues venga, me pongo la ropita de faena y a continuar haciendo faena, chavales. Vamos. Bueno, chavales, pues os explico antes que salga de noche y que se pueda ver ahora un poquito más. Mirad, este tubo rojo de protección tiene este cablecito, que esto es un cable guía, que esto hace que en el otro extremo atemos el cable y del otro lado, que de otra punta, tiene otro cable, vas estirando, pum, 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 y te va sacando todo lo que es el cable por otro lado sin que tengas que estar ahí metiéndolo así de malas maneras. Y otra cosita que tengo que deciros, a ver por aquí, no me caiga. En los empalmes que he hecho del cable, porque ya os digo que son más de 50 metros de cable, no me llegaba el cable, mirad. Aquí en los empalmes que tengo aquí esto, lo que voy a hacer es cortar de aquí y ir empezando a tirar el cable este por aquí. ¿Para qué? Porque el día de mañana yo quiero dejar esto, bueno, el día de mañana no, voy a hacer lo que es aquí, dejar una toma de luz. Le pondré ahí un trozo de palo, de madera o de hormigón, lo que sea. Pues si algún día yo quiero enchufar algo desde aquí, para la zona de la pinada, tener luz en este extremo, ya que está el empalme hecho, pues para ponerle también una caja de luz ahí, que no se vea ahí con ese empalme ahí, que esté más protegido. En este lado y en la zona de la toma de tierra, que está aquí. ¿Vale? Pues si algún día queremos enchufar algo, o ya tengo luz para tirar para allá, en fin, para que esos empalmes estén más protegidos. Nada, chavales, hago eso, corto el tubo y empiezo a tirar cables para arriba. Esa es la faena, y a ver si lo dejo ya preparado e instalado. Y mañana, si no, os explico de día, porque de noche no sé si lo veréis. Bueno, luego lo pienso y lo vemos, chavales. Venga, pues nada, a seguir haciendo faena, chavales, vamos. Más o menos por aquí.
¿Veis? Y el cablecito este lo cortamos por aquí. Y luego estiraremos para acá y saldrá el cable. Ya está. Bueno, chavales, pues la zanja ya está todo tapada, más de 50 metros de zanja. El generador lo tengo encendido, ya tengo enchufado lo que es el cable que hemos tirado para acá. Eso luego ya le haré yo un agujerito para tenerlo más curioso. Y nada, vamos para el taller, os explico las conexiones que he hecho y lo estamos probando ahora y va de lujo, chavales. Venga, pues vamos más rápido. Vale, chavales, ya estamos aquí. Vamos a encender aquí. A ver, creo que con el foco ya no hace falta. Vale, habéis visto el cable, el negro y el rojo, que quería meter los dos tubos por los dos cables negros por el rojo, pero el rojo es más chiquitillo. Bueno, más chiquitillo no, que no caben. Los dos negros no caben en el rojo. Así que he metido el que va directamente a la cabaña de madera para que estuviera más protegido, y el que habéis visto fuera del rojo, el negro, ese es el del generador que está dando ahora la energía, que lo he tirado por aquí dentro por los cables. ¿Ves? Lo he tirado por aquí dentro de los cables, lo he sacado por aquí por el agujerito, y es este ladrón, ¿veis? Le he hecho ahí un empalme y lo he puesto ahí. Ahora mismo este es el enchufe que da la cabaña de madera. ¿Veis? Ahora tengo la cabaña de madera encendida con el generador y la batería cargando. ¿Lo veis? Ahí me está cargando, ahí hay una luz roja así, que cuando esté verde, ya está la batería cargada. ¿Veis? Yo lo estoy cargando así, con este aplique que viene con la batería. Que no tenéis este aplique, pues ponéis unas pincitas de estas, el positivo negro y la pincita de estas que tengo yo por aquí. A ver, tengo yo pincitas por aquí, mirad. ¿Veis? Ponéis estas pincitas, le ponéis el cable por detrás y también estaría cargando. ¿Vale, chavales? Ya tendríais que coger, como he dicho, con las pinzas de tirar un cable, ponerlo aquí, el positivo y el negativo con un enchufe, como está esto, y enchufarlo. Y ya estaría cargándote también la batería. Si no tuvierais este aplique que viene con la batería, ¿vale? Esto cuando yo la compré venía esto, para cargarlo así a la luz de 220 de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Dura más o menos, es de casa, yo en casa lo he probado, y el generador que tengo también está dando los mismos vatios que en casa.
Es un generador que da... Es de 3500 kilovatios, pero no son 3500 por los picos. Genera 3300, una cosa así. En casa más o menos lo mismo. 12 horas y en 12 horas se carga la batería. Supongo yo que lo mismo. En 12 horas estaría cargada del generador de gasolina. ¿Por qué lo tengo así? Mirad, que no lo tengo conectado. ¿Veis que lo tengo todo desenchufado? ¿Veis que no está conectado esto? Porque este MPPT es 145 voltios. ¿Vale? Entonces el generador está ahora dando energía a 220. Por eso también no me quiero arriesgar. Si hay gente que lo entienda, que me lo deje en los comentarios si yo podría enchufar eso, pero yo creo que no. ¿Vale? Porque esto lo que aguanta son 145 voltios. Y el generador que yo tengo enchufado da como en casa, a 220. De todas maneras, yo, para curarme el salud, lo desenchufa todo y así es como si lo estuviera cargando en casa. ¿Ves? Y así no... Pero para que la gente lo entienda y lo sepa, que me deje en los comentarios si se puede enchufar. Pero yo, para curarme el salud, lo dejo así. Una vez que ya está cargada, pues lo desenchufo de ahí y enchufa ahí, que son unos tornillitos como estos, que eso ya ves lo que es. Se atornilla ahí y ya está. Y se pone otra vez a cargar de las placas solares. Y nada, chavales. Y aquí dejamos ya la faenita esta de imprevisto que ha salido así. Era una faenita que quería hacer, pero no lo quería hacer esta semana. Pero bueno, ha salido más lo del fregadero. Y es lo que hay, chavales. A veces las cosas salen mal, no salen como esperamos. Y hay que pensar en hacer cosas nuevas y las faenas nuevas, chavales. Pues nada, ya lo dejamos aquí. Yo creo que el domingo si puedo, si no, pues el lunes, chavales, cuando se puede. Yo iré mañana por la mañana a comprar el material para hacer lo del fregadero de cemento, que lo quiero volver a intentar hacer. No lo voy a hacer con ese barreño, lo voy a hacer de listones, lo voy a hacer más cuadrado, ya lo veréis. Y nada, y a probar si sale bien, y si no sale bien, pues instalaremos un fregadero que ha visto mi mujer de esos de metal por 30 euros y veis cómo lo instalo, cómo hago la instalación, hago el desagüe y todo eso, chavales. Pues nada, lo dicho, espero que os haya gustado esta faenita de imprevisto que me ha salido nueva. Y nada, esperadme el domingo, si no el lunes, y veis cómo hago el fregadero de cemento si sale bien. Y si no, pues instalamos un fregadero de esos de normal, de metal, de esos que hay en casa. Venga, chavales, que paséis buenas noches. Y lo dicho, el domingo o el lunes. ¡Hasta luego!